días y gracias a Dios. Todo mi español. Eso mismo. Sally and I do want to thank you again for giving us the privilege for being part of this conference. Mi esposa Sally y yo queremos una vez más expresar nuestro agradecimiento por el privilegio que nos han concedido de ser parte de esta conferencia. I can't tell you how much it means to us that you are willing to listen to us share a biblical vision and the burden of our heart for the joy of the next generations. Yo no pudiera expresar con palabras el gozo que hay en nuestros corazones al ver el deseo de ustedes de escuchar de nuestra pasión, de nuestra carga por la próxima generación. I also want you to know how unusual it is for a conference of this size and this significance and this influence Yo quiero también explicarle qué inusual es que en conferencia de este tamaño, de tanto significado y de tanta influencia, to dedicate such a large portion of the conference prime time to the instruction of children. lo extraño que es que en una conferencia de esta magnitud se dedique tanto tiempo y un tiempo tan bueno para estudiar y considerar la instrucción de nuestros hijos. In my 32 years of ministry, I have never been to a conference that placed any emphasis on the spiritual instruction of children. En mis 32 años en el ministerio, yo no he conocido una conferencia que ponga tanto énfasis en la instrucción del estudio de los hijos. Unless it was a conference on parenting or children's ministry. A menos que no sea una conferencia que haya sido enfocada específicamente para hablar de los niños y del ministerio de niños en la iglesia. In this way, I believe you are setting a new standard for conferences that I hope the world will pay attention to. En este sentido, yo creo que aquí se está sentando un precedente para futuras conferencias y yo creo que se impactará a todo el mundo con relación a cómo debe organizarse una conferencia. We also want you to know that even though Sally and I are the ones standing up here, Yo también quiero comunicarle que el hecho de que yo y mi esposa Sally seamos los que estemos aquí al frente de ustedes, we are only a very small part of what God is doing to spread a vision for the next generation. nosotros somos una parte muy pequeña del equipo que Dios está usando para esparcir esta visión de la próxima generación. We are very grateful to God for the executive director of Children Desiring God, Brian Eaton, who has been with us this week. Estamos muy agradecidos a Dios por el director de nuestro ministerio, el hermano Brian Eaton, que nos acompaña en toda esta semana. And we are very grateful for a very dedicated team in the United States and in Latin America. Y también estamos muy agradecidos por el team que está, el equipo que ha sido dedicado allá en los Estados Unidos y también en América Latina. In our first session with you, we spoke broadly about a vision for the next generation. Okay. Déjeme decirle algo con relación también a una gratitud especial que tenemos. Hace 2 años, este ministerio encabezado por el pastor David, Sally y Brian, ellos aceptaron el reto de traducir estos currículums del inglés al español. Y yo quisiera públicamente aquí reconocer la labor de 3 iglesias que, aunque no han sido las únicas que han estado envueltos en el proyecto, yo pienso que han jugado un rol trascendental en esto. Quiero agradecer a la Iglesia Bautista de la Gracia de Santiago, es mi iglesia natal, ahí yo nací, ahí crecí, fui 12 años pastor de esa iglesia. También a la Iglesia Bautista del Nuevo Pacto aquí en Santo Domingo y la Iglesia de Cimiento Estable en El Salvador han jugado un rol muy importante en esto. Y particularmente, déjenme darle un testimonio. Yo les pido que oren por mí. Yo tengo una gran carga por mi país y yo tengo una gran carga por Latinoamérica. Yo creo que cada noche que yo me acuesto allá en Minnesota, yo me pregunto a sí mismo, ¿por qué, Señor, tú me trajiste aquí? ¿Qué yo puedo hacer por mi gente? Y aunque yo tengo muchas ambiciones allá, ambiciones santas, quizás esto de los currículums es donde yo me siento más identificado. Yo tengo la profunda convicción de que debemos cambiar
radicalmente la visión de la escuela dominical en nuestras iglesias. Debemos cambiar radicalmente la manera como estamos haciendo los devocionales en nuestros hogares. Nuestro llamado no es entretener a nuestros niños con historias interesantes. Nuestro llamado es a retarlo con la gloria de Dios y que ellos sean apasionados en buscar su gozo en Él. Así que yo doy gracias, pido que oren por nosotros, que podamos traducir los currículos. Doy gracias a Miguel, a Fausto. Cuando estuvimos coordinando la conferencia, yo le dije, yo necesito un tiempo para hablar de esto. Y fue tanta mi pasión que Miguel dijo, vamos a incluirlo en la conferencia, no como un taller. Así que gracias a Dios por la pasión de estos hombres también con esto. You'll have to tell me what he said. It sounded very good. Ustedes van a tener que decirme qué fue lo que él dijo, porque sonaba bien. In our first session, we spoke very broadly about our vision for the next En generation. la primera sección nosotros hablamos muy ampliamente de lo que es una visión por la próxima generación. In this session, we want to give special attention to applying this vision to parents. En esta sección nosotros queremos poner una especial atención a aplicar esa visión para los padres. Although in many cases, what we have to say applies to the church as a whole. Aunque en muchos de los casos estas cosas que vamos a estar hablando también aplican para toda la iglesia en general. In one sense, we are all spiritual parents to the coming generations. En un sentido, todos nosotros somos padres para la próxima generación en nuestras iglesias. So at first, we want to think about our children in relationship to God. Primero, yo quiero que pensemos con relación a nuestros hijos y Dios. Number one, children are a gift of God. Lo primero es, nuestros hijos son un regalo de Dios. Dice Romanos capítulo 11, verso 34 al 36. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. El Salmo 127, verso 3 dice, he aquí, don del Señor, regalo del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Children are a gift of the Lord. Nuestros hijos son un regalo del Señor. They are not an accident. Ellos no son un accidente, They are not an inconvenience. ellos no son un inconveniente, They are a privilege. ellos son un privilegio. It is an honor to be entrusted by God to be their Y parents. es un honor que Dios nos ha concedido el ser confiados a ellos como sus padres. Number two, God preserves sovereign rights or ownership over our children. En segundo lugar, Dios preserva los derechos soberanos sobre nuestros hijos. God, and not us, has established the number of their days. Dios y no nosotros ha establecido el número de días para ellos. Dice el Salmo 139, verso 16. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Three of God's rights we want to consider. Vamos a considerar tres de los derechos de Dios sobre nuestros hijos. Number one, God's right to give and to take. El derecho de Dios de dar y de quitar. And when He gives or when He takes, it is His decision alone. Cuando Él da y cuando Él quita es la decisión de Dios únicamente. Dice Job, capítulo 1, verso 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y dice Job, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Number two, God's right to bring our children to faith in His own way and according to His purposes. Es el total privilegio y soberanía de Dios
el traer a nuestros hijos a la fe en su manera y según su propósito. The Lord may be pleased to bring our children to faith when they are young, Dios- along a path of obedience and godliness all of their days. Dios puede agradarse en su soberanía el traer a nuestros hijos a la fe cuando aún son muy pequeños y su vida puede desarrollarse en una vida de obediencia y santidad todos los días. He may also choose to bring them to faith along a path of foolishness, rebellion, and unbelief. En su prerrogativa, Dios también puede elegir el traer a nuestros hijos a la fe de caminos diferentes, por rebeldía, por situaciones de incredulidad y por rebelión. They may come to faith through circumstances that we fear the most. Ellos quizás pueden ser llamados a la fe por caminos que nosotros tememos profundamente. Through rebellion, crime, out of wedlock pregnancies, divorce, Situaciones como rebelión, crimen, un embarazo indeseado, divorcio, etc. Number 3, God has a right to lead our children wherever He chooses. Dios tiene el derecho soberano de llevar a nuestros hijos al lugar que Él quiera. This means that we must be prepared to let go when it is time to let go of our Eso children. significa que nosotros debemos estar preparados para dejarle ir en el momento que ellos deben de salir. Dice Primera de Samuel, capítulo 1, versos 27 y 28. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y allí, dice Ana, ella adoró a Dios. God saw the role in Israel's history that Samuel would have, and when the time came, Hannah needed to release him for that calling on his life. Piensen en esto, Dios visualizó desde antes de la eternidad el rol que Samuel iba a jugar en la historia de Israel. Y cuando llegó el momento apropiado, Ana lo dedicó al Señor. Déjenme darle un ejemplo de la bibliografía de Adoniram Judson, misionero a Burma. El 28 de junio de 1819, Judson y otros se presentaron ante los congregacionalistas para el servicio misionero en el este. Él conoció a Anne ese mismo día y se enamoró de ella. Luego de haber conocido a Anne Hasseltine por un mes, él le declaró su intención ser su pretendente y le escribió a su padre la siguiente carta. Debo ahora preguntarle si puede usted dar su consentimiento a separarse de su hija al principio de la siguiente primavera para no verla más en este mundo. Si puede dar su consentimiento a su partida y a que ella sea sometida a las dificultades y sufrimientos de la vida misionera. Si puede dar su consentimiento a exponerla a los peligros del océano, a la fatal influencia del clima sureño de la India, a todo tipo de necesidad y angustia, a degradación, insulto, persecución y quizá una muerte violenta. Puede dar su consentimiento a todo eso por amor de aquel quien dejó su hogar celestial y murió por ella y por usted. Por amor de las almas inmortales que mueran, por amor de Sion y de la gloria de Dios. Puede dar su consentimiento a todo eso con la esperanza de reunirse con su hija prontamente en el mundo de la gloria, con la corona de justicia adornada con las exclamaciones de alabanza que resonarán para su Salvador de labios de los paganos que han sido salvos por medio de ella del eterno dolor y la desesperación. ¿Cuál sería su respuesta a estas preguntas? Piense si usted es un padre, ¿cuál sería su respuesta a estas preguntas? Su padre dijo que ella podría tomar la decisión por sí misma.
Y ella escribió a su amiga Lydia Kimball: me siento dispuesta y espero, si la providencia no lo previene, pasar mis días en este mundo en las tierras paganas. Sí, Lydia, he llegado a la determinación de dejar todas mis comodidades y deleites aquí, sacrificar mi afecto a mis parientes y amigos e ir a donde Dios, en su providencia, le plazca colocarme. Children are a gift of God. God preserves sovereign rights over his children. Number 3, to be given a child is to be given a call of God. Número 1, los hijos son un regalo de Dios. Número 2, Dios preserva los derechos soberanos sobre nuestros hijos. Y en tercer lugar, recibir un hijo es recibir un llamado. It is a call to worship God. Es un llamado a adorar a Dios. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 5. Escuchad, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. We, like our children, have been created for worship. Nosotros, al igual que nuestros hijos, hemos sido creados para adorar. And the object of our worship is the Lord, our Creator and God. Y el objeto de nuestra adoración es nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Dios. In this text, there's a crucial connection between what we teach and what we worship. Queremos llamar la atención que en el texto hay una conexión crucial entre lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros adoramos. The instruction of our children must be in the context of wholehearted love for God La instrucción a nuestros hijos debe ser en el contexto de amar a Dios con todo el corazón, delight in His Word, deleitándonos en su palabra, the application of the Word to our la lives, aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas, and a passion to show our children who God is and how to faithfully walk in obedience to y Him. la pasión de mostrarle a nuestros hijos quién es Dios y cómo podemos nosotros caminar fielmente en sus caminos. Keep in mind what we just heard from Pastor Piper. We are corrupted by the fall. Tengan en mente, como muy bien señaló el pastor John Piper, que nosotros todos hemos sido corrompidos por causa de la caída. Consequently, according to Romans 1:25, our hearts are inclined to worship and serve what has been created rather than the Creator Himself. Por esa razón, y como señala Romanos capítulo 1, número 25, nosotros naturalmente tenemos la tendencia de adorar más las criaturas que el Creador. Though most parents are not tempted to bow down to idols of wood and stone, La mayoría de nosotros en nuestros tiempos como padre tal vez no tenemos la tentación de adorar ídolos de madera o de piedra. we are tempted to bow down to idols of pride, money, possessions, image, control, children, or popularity. Nosotros en cambio quizás vamos a ser tentados con otros ídolos como el orgullo, el dinero, las posesiones terrenales, la imagen, nuestros propios hijos, el control, la popularidad. So to be a parent is to receive a call to worship God, and number 2, it is a call to obedience and trust to instruct our children in the faith from one generation to the next. Entonces, en primer lugar, nuestro llamado es adorar al Señor nuestro Dios. Pero en segundo lugar, nuestro llamado es un llamado de obediencia y de confianza que nos ha sido dada para instruir a nuestros hijos en la fe de una generación a la próxima generación. The Bible clearly teaches that God has ordained that His glory spread from one generation to the next. La Biblia claramente nos enseña que la gloria de Dios debe ser comunicada y esparcida desde una generación a otra generación. Salmo capítulo 145, verso 4. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. God revealed Himself and His Word to His people.
Dios se revela a Él mismo y su palabra a su pueblo. And then he commanded them to teach their Y children. entonces Él le manda a ellos a comunicar eso a su vez a sus hijos. Therefore, everyone who has been given a child can say with confidence, Por tanto, todo aquel a quien se le ha dado un hijo puede decir con toda certeza: my job is to teach my children the word of God and declare his glory to mi them. trabajo es enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y declarar su gloria a ellos. Let's look again at 3 places in the Bible where we see this command. Vamos a buscar una vez más a 3 pasajes en las Escrituras donde podemos ver esto. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 y 2, un texto que hemos estado citando continuamente aquí. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Efesios capítulo 6, verso 4, otro texto que lo enseña claramente: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente la enseñarás a tus hijos. So if God has given you a child, these commands apply especially to you. Si Dios te ha dado hijos, este mandamiento aplica especialmente para ti, padre. So children are a gift of God. God retains sovereign rights over your children. To be given a child is to be given a call to worship and a call to obedience. And number 4, there's a connection between our obedience and the blessings of God. Entonces déjeme repasar: nuestros hijos son un regalo de Dios. En segundo lugar, Dios preserva un derecho soberano sobre nuestros hijos. En tercer lugar, cuando se nos da un hijo, es un llamado también que tenemos a ser adoradores de Él. Y en cuarto lugar, hay una conexión muy estrecha entre nuestra obediencia y la bendición de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 3: escuchad pues, oh Israel, y cuidad de hacerlo. Está hablando de los mandamientos, de los estatutos, de los juicios. Dice: para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. In the same way, there's a relationship between our obedience and the faith of our children. De la misma manera, hay una relación entre nuestra obediencia y la fe de nuestros hijos. Our obedience as parents or our disobedience affects our family, and it especially affects our children. Nuestra obediencia como padres, al igual que nuestra desobediencia como padres, afecta a nuestras familias, especialmente nuestros hijos. Dice Proverbios capítulo 20, verso 7: el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. I want to give you some biblical examples. Yo quiero darle algunos ejemplos bíblicos. First, Noah was a righteous man and his family was blessed. Por ejemplo, escuchamos de Noé, que se le declara como un hombre justo y su familia fue bendecida. Dice Génesis capítulo 6, verso 8 y 9: mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. En Génesis
Capítulo 7, verso 1 dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Genesis gives us the account of Noah and his family. In Hebrews, we see the interpretation of that account. Génesis, los textos que hemos leído, nos relata la historia de Noé y su familia. Pero en Hebreos encontramos un texto que va a dar una interpretación de la historia que Génesis nos da. Dice Hebreos, capítulo 11, verso 7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Another example is Abraham, where we see his obedience brought blessing to his offspring. Otro ejemplo bíblico lo encontramos en Abraham. Su obediencia trajo bendición a toda su descendencia. Dice Génesis capítulo 17, versos 19 y 20. Estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, yo lo bendeciré, lo haré fecundo, lo multiplicaré en gran manera, engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. También hay una relación entre nuestro pecado y los pecados de nuestros hijos. Cuando usted mira el registro histórico del Antiguo Testamento y las genealogías de los individuos, es fácil ver que las elecciones de una persona no solamente le afectan a él y a sus hijos, sino a generaciones enteras de personas. El ejemplo más devastador es el pecado de Adán. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Giesi, el criado de Eliseo, corrió tras Naamán para tomar los regalos que su amo había rechazado. Eliseo expulsó su pecado y declaró. Escuchen las palabras de Eliseo, cómo interpreta el pecado de Giesi. Dice Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. El sacerdote Eli fue juzgado por el Señor por menospreciar los sacrificios y ofrendas del Señor y por honrar a sus hijos antes que al Señor. Dice 1 Samuel capítulo 2, versos 33 y 34. Sin embargo, dice Dios: a alguno de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines. En el mismo día morirán los dos. 1 Samuel capítulo 2, verso 31. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Debemos apresurarnos a afirmar que Dios es soberano y que nada, ni siquiera padres pecaminosos y rebeldes, nada será un obstáculo a sus propósitos redentores para sus hijos. La gloria del Evangelio es que Jesús ha conquistado el poder del pecado tiene sobre todos los que crean. Nuestras acciones no son determinantes, pues Dios es soberano por encima de los corazones de los hombres.
Aunque somos una influencia importante en nuestros hijos y somos responsables de ser una bendición para ellos, solamente Dios determina el destino eterno de ellos. Por lo tanto, nuestra obediencia y fidelidad a Dios no salva a nuestros hijos. Nuestra desobediencia y infidelidad no los condena. Es Dios quien salva, Dios quien bendice, Dios quien juzga y Dios quien condena. Sin embargo, nuestra obediencia a Dios y nuestra fidelidad como padres es muy a menudo el medio por el cual Dios salva a nuestros hijos. Y es nuestra desobediencia a Dios y nuestra infidelidad como padres, la cual es muy a menudo el medio por el cual Dios condena a nuestros hijos. Somos llamados a obediencia y fidelidad. Dios nos llama a ser fieles en nuestra responsabilidad de seguir sus mandamientos y a fielmente instruir, entrenar, corregir y orar por nuestros niños, y luego a confiarle en Él el resultado de la fe de nuestros hijos. Nuestra responsabilidad como padres es similar a la responsabilidad de los centinelas en Israel. Déjeme leerle un texto con relación a esto, de que como padres somos como centinelas, que debemos velar sobre nuestros hijos. Dice Ezequiel, capítulo 3, versos 17 y 19. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le advirtieres, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano, pues si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Como los centinelas, los padres son responsables de advertir a sus hijos. Se nos encomienda fielmente enseñarles, modelarles y rogarles a considerar sus almas, a fielmente declararles el Evangelio. No somos responsables si nuestros hijos rechazan la fiel instrucción de sus padres. Algún día daremos cuentas por el tipo de centinelas que hemos sido. Hay una buena noticia. El llamado de Dios es de esperanza, porque su éxito como padre cristiano le importa más a él que a usted. Hacer que su gloria sea conocida de generación en generación fue su idea. Todos los recursos del cielo están de nuestro lado mientras respondemos a su llamado. So having heard of our children and who they are in relationship to God, Habiendo escuchado sobre nuestros hijos y cuál es la relación de ellos con Dios, and having heard what our responsibilities are as parents, y habiendo escuchado cuáles son nuestras responsabilidades como padres, what then should be our vision for our children? entonces la pregunta es esta: ¿cuál debe ser nuestra visión para nuestros hijos? Dice el Salmo 127, versos 3 y 5, un texto que va a ser esencial en toda la exposición esta mañana. Salmo 127, versos 3 y 5. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. When God gave us children, He placed arrows in our hands. Cuando Dios nos regala hijos,
es como si Él pusiera flechas en nuestras manos. To be given arrows suggests that we should be pointing them somewhere. El hecho de que sean flechas sugiere que hay un centro, hay un sitio, un lugar a donde ellos deben ser dirigidos. It is very dangerous to just shoot an arrow anywhere. Va a ser muy peligroso simplemente disparar a cualquier sitio. It is important to have a target. Es importante tener un punto central a donde va a ser enviado. And our job as parents is to get that target very clearly in our minds. Y nuestro trabajo como padres es tener ese centro muy claro en nuestras mentes. And then point our children toward it. Y entonces dirigir nuestros hijos hacia ese punto. When we look ahead 10, 20, 30, 75 years from now, Cuando nosotros miremos hacia adelante, 10, 20, 30, 75 años hacia adelante, where do we want our children to be? la pregunta es, ¿dónde queremos que nuestros hijos estén? What do we want to be true for them? ¿Qué queremos que sea una realidad para ellos? I would like to give you a glimpse of the kind of vision that we want to have for our children. Yo quisiera darle ahora un vistazo general de la clase de visión que nosotros debemos tener para nuestros hijos. Number one, that they will know God, they will fear God, and that they will delight in Him. Número uno, que ellos puedan conocer a Dios, que ellos puedan temer a Dios y que ellos puedan deleitarse en Dios. That they will have a big view of God, Que ellos puedan tener una gran visión de Dios, who is working to accomplish His great purposes. quien está trabajando para llevar a cabo sus propósitos. We want our children to understand that the world revolves around God, it does not revolve around them. Nosotros queremos que ellos entiendan claramente que el mundo gira y se desenvuelve alrededor de Dios y no de nosotros. God does not exist for us, we exist for God. Que Dios no existe para nosotros, pero en cambio nosotros existimos para Él. Secondly, we want our children to abide in Christ, according to John 15. Nosotros queremos, en segundo lugar, que nuestros hijos permanezcan en Cristo, como dice Juan capítulo 15. We want them sustained by a deep and abiding love for Christ. Nosotros queremos que ellos sean sostenidos por un profundo, un permanente amor por Cristo. We want them to stand unshakable. Nosotros queremos que ellos puedan permanecer inconmovibles. We want them standing on the promises of God. Nosotros queremos que ellos puedan permanecer en las promesas de Dios. When the earth quakes and the city crumbles all around them. Cuando vengan los terremotos, cuando las ciudades sean sacudidas alrededor de ellos. When they are standing next to the lifeless body of a parent or a child or a spouse. Nosotros queremos que ellos permanezcan cuando lleguen esas situaciones que tengan que contemplar los cuerpos sin vida de sus padres, de sus esposas o quizás de sus hijos. We want them unshakable when financial problems come. Nosotros queremos que ellos permanezcan inconmovibles cuando lleguen las dificultades financieras, Or when they have trouble in their marriages. cuando tengan dificultades en sus matrimonios, Or when their children wander away. cuando hayan dificultades con sus hijos, Or through miscarriage, cancer, health problems. cuando venga la dificultad, los cánceres, problemas de salud, etc. We want our children to be faithful to God to the end. Nosotros queremos que nuestros hijos puedan permanecer fieles a Dios hasta el final. No. Number 3, we want our children to be well equipped. Nosotros queremos que nuestros hijos sean bien equipados. We want them to live by faith and walk in the truth. Queremos que ellos vivan por fe y que ellos caminen en la verdad. We want them to make God's glory known in their generation. Nosotros queremos que ellos den a conocer la gloria de Dios en su generación. We want them to be able to know and how to handle the Word of God. Nosotros queremos que ellos conozcan y que sepan manejar bien la palabra de Dios. We want them to know how to put to death the sins of their body. Nosotros queremos que ellos aprendan cómo dar muerte a los pecados en su cuerpo.
We want them to be able to know what is true and what is false doctrine. Nosotros queremos que ellos sean capaces de discernir qué es una doctrina falsa y qué es una doctrina verdadera. It's so important to have a biblical vision for our children. Es sumamente importante entonces tener una visión bíblica para nuestros hijos. And then let that vision govern all of our activities. Y que esa visión de Dios pueda gobernar todas las actividades con nuestros hijos. We should consider what our children are doing at this moment. Nosotros debemos considerar qué nuestros hijos están haciendo en este momento. And then we should ask what they are doing, that is what they can be doing that will help move them closer to the target. La pregunta es, ¿lo que estamos haciendo y lo que ellos hacen les está llevando a un lugar más cercano a una visión bíblica de Dios? Without intentional biblical vision for our children, Sin una intencional y bíblica visión para nuestros hijos, parents are often content if their children are simply growing up and staying out of trouble and getting a good education and getting married and getting a good job and living comfortably and preparing them for a leisurely retirement. Ok, sin una visión bíblica intencional de Dios, los padres entonces vamos a estar contentos simplemente porque nuestros hijos están creciendo o porque ellos no se meten en problemas o porque ellos tienen una buena educación o porque ellos están casados, porque ellos tienen un buen trabajo, porque viven una vida confortable o porque tienen un retiro asegurado. Pero nuestro gozo no debe ser porque nuestros hijos sean inteligentes, porque nuestros hijos sean lindos o porque nuestros hijos sean saludables, sino nuestro gozo debe ser porque ellos sean temerosos de Dios y porque lo amen con todo su corazón. ¿Es su visión para la crianza de los hijos moldeada por la palabra de Dios o por el mundo? ¿Cómo traspasará a sus hijos lo que es más importante? ¿Lo dejará al azar o trabajará diligente y estratégicamente por aquello que trae vida eterna? ¿Cómo nos instruye la Biblia a que criemos a nuestros hijos? Continuamente las escrituras nos hablan de que nosotros somos embajadores de Cristo. Dice 2 Corintios, en capítulo 5, verso 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, dice el apóstol, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Y al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos sido llamados de la oscuridad a la luz. Somos nuevas criaturas a las que se les ha encomendado la labor o ministerio de la reconciliación. Pablo nos llama embajadores. Ese es nuestra llamada como cristianos y este es nuestra llamada como padres. La responsabilidad primordial que tenemos como embajadores es hacia aquellos por quienes somos mayormente responsables, nuestras familias. Los embajadores representan a alguien más. Los embajadores cristianos representan a Dios. Nuestra labor es darles a nuestras familias sus palabras,
reflejar su gracia, exhibir su carácter, trabajar para su gloria, fielmente representar su nombre aquí. Un embajador alcanza metas e implementa las iniciativas de las personas o el país al que representa. Como embajadores de Dios debemos preparar el camino para que su reino venga a la tierra. Debemos cumplir su voluntad aquí. Dios está ocupado en reconciliar a un pueblo a sí mismo. Por lo tanto, esa es la misión a la cual los embajadores son llamados. Ser un padre significa obrar en el nombre de Dios para proveer dirección para sus hijos. Para poder hacer eso fiel y apropiadamente, debemos orientar nuestras vidas en Cristo. Déjenme mencionarles a lo menos 4 maneras que podemos orientarnos en Cristo. Número 1, reconozca a Cristo como la fuente, el sustentador y la meta de toda la crianza de nuestros hijos. Dice Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre, amén. Dice Colosenses capítulo 1, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Número 2, reconozca que la crianza se hace en su nombre, para la gloria de Dios. Una vez más, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia por medio de Él y a Dios el Padre. 3, reconozca que la crianza se hace en la fortaleza que Cristo provee. Primera de Pedro capítulo 4 verso 11, el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dice Filipenses capítulo 4, verso 13, hablando de dónde debe ser la fuente de nuestra fortaleza como Padre. Todo, dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4, reconozca que Cristo es nuestra única esperanza. Dice el apóstol en 1 Timoteo capítulo 4, verso 10, porque por esto trabajamos, por esto nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente los creyentes. I will never cease to be amazed that God has chosen to work His purposes through His people. Nosotros quedamos asombrados al comprender que Dios ha querido llevar a cabo su propósito y su intención a través de personas. I will never stop being amazed that the way that God chose to make His glory known is by one generation declaring His praises to the next. Yo nunca saldré del asombro de que la manera que Dios ha elegido para hacer conocer su gloria es a través de una generación, pasándolo a la próxima generación. And I will never stop being amazed by the privilege God has given us as parents to teach our children the great things of God. Y yo nunca saldré del asombro del privilegio que Dios nos ha dado a nosotros como padres de traspasar el conocimiento de su gloria a nuestros hijos. On Thursday morning, we looked at the vision in Psalm 78. El jueves en la mañana en nuestra primera sección nosotros miramos muy cercanamente a algunos versículos en el Salmo 78. Where we see this beautiful picture of one generation
passing truth on to the Y next. nosotros vimos esa maravillosa y preciosa imagen de una generación pasando el conocimiento de la gloria de Dios a la próxima generación. And for the benefit of those who were not here on Thursday morning, Y I para- want to briefly review that text. Y para el beneficio de aquellos que no estuvieron aquí presentes el jueves en la mañana, vamos a resumir muy rápidamente los puntos principales de esa visión. Number one, we have been entrusted with a testimony. Nosotros en primer lugar hemos sido encomendados con un testimonio. En el Salmo 78, verso 1 y 3 dice: escuchad, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Notice in verse 3 that this truth is something that both the psalmist and his readers have heard and known. Noten en el verso 3 que esta verdad que se está hablando es para él, el salmista, y también para su audiencia. Es una verdad que ya había sido oída y que ya había sido conocida. Number two, there is a calling on his life and on ours to pass that truth on to the next generations. En segundo lugar, hay un llamado a la vida del salmista y a la nuestra también de pasar ese testimonio, esa verdad a la próxima generación. At the end of verse 3, we see that they get their testimony from God's people who came before them, as our fathers have told us. Al final del verso 3 nos damos cuenta que ese testimonio ellos lo recibieron del pueblo de Dios que habían sido antes que ellos, especialmente de sus padres. And then in verses 4 through 6, we read that we are not to hide these things or conceal these things from our children. Y en el verso 4 al 6 vimos que ese testimonio no es algo que nosotros debemos esconder de nuestros hijos, sino, dice el verso 4, que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. Y dice el verso 6, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos. So notice in verse 5 that God reveals his word to their fathers. Noten en el verso 5 que Dios reveló su palabra a sus padres And he intended that they teach their children. y Él tuvo como propósito que esos padres enseñaran a sus hijos. And that their children would teach their children. Y sus hijos a su vez enseñarían a sus hijos. Looking down through all the generations to those who are yet to be born. Y así pasaba toda la generación, aún aquellos que todavía no habían nacido. If you are a child of God and a follower of Jesus Christ, then this calling is on you and it's on me. Si tú eres un hijo de Dios, si eres un seguidor de Cristo, ese llamado es para ti y para mí. This testimony is a testimony of God. Este testimonio es un testimonio de Dios. It is a testimony of the works of God. Es un testimonio de las obras de Dios. Dice el verso 4, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor. Es hablarle de su poder, es hablarle de las maravillas que Dios hizo. And it is a testimony of the Word of God. Y es un testimonio de la palabra de Dios. Habla un testimonio en Jacob, una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres. God has a word and he's got a reputation and he wants them to be known. Escuchen esto, Dios tiene una palabra, Dios tiene un nombre, una reputación, y Él quiere que eso sea conocido. Throughout all of Scripture, it is clear that God cares about one thing more than anything else. A través de toda la escritura es muy claro que Dios le importa una cosa por encima de todas las demás cosas: His glory, his reputation, and his fame. su gloria, su reputación y su fama. Everything that God has done Todas las cosas que Dios ha hecho and all that he is doing y todas las que Dios está haciendo and all that he ever will do y todas las que hará is for his glory and his glory alone. es para su gloria y únicamente para su gloria.
The message of Psalm 78, and in fact, the message of the whole Bible is, El mensaje del Salmo 78, y de hecho, el mensaje de toda la Biblia es este. I am the Lord your God. Yo soy el Señor tu Dios. I am glorious, and don't you forget it. Yo soy glorioso y no olvides esto. And don't let your children forget it either. Y no permita que tus hijos olviden eso. Out of this vision of God flows a vision for our children and for the next generation. Entonces, de esa visión de Dios nace la visión para nuestros hijos y para la próxima generación. Les imploramos, dice el pasaje. El significado de implorar es rogar, alegar. No es demandar, mandar, forzar. No es sugerir, mencionar, esperar. El tono es de gentileza, amor, pero al punto. La manera en que presentamos nuestro mensaje tiene gran influencia sobre la manera en que el mensaje es recibido. Nuestro mensaje es de buenas nuevas. Debemos presentarlo como tal, con gracia. Nuestro tono a revelar la palabra de Dios a nuestros hijos debe ser de convicción, gozo y calidez. Debemos sobriamente advertirles acerca de la realidad del pecado, de la separación de Dios y del infierno, mientras les revelamos las glorias de la gracia, de la reconciliación con Cristo y del gozo del cielo. Estoy esperando una foto. Mire, qué chiquito más lindo, ¿no? Es mi nieta, la menor. Nosotros podemos ser engañados fácilmente. Los niños pequeños se ven tan inocentes. Pero cada niño es un pecador desde su nacimiento. También mi nieta. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Por lo tanto, su mayor necesidad es ser reconciliado con Dios. La súplica reconciliaos asume que la humanidad está alienada. Los padres cristianos están tan preocupados acerca de proteger a sus hijos de las influencias malignas a su alrededor. Eso es apropiado, pero no debe ser el enfoque principal de la crianza de nuestros hijos. Son sus propios corazones malvados los que los descarrían. Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esta es la condición de un niño. La meta de la crianza de los hijos es preparar a nuestros hijos para el día del juicio. Nuestra labor es introducir al niño a Cristo, reconciliar al niño con Dios. Déjeme darle una cita del autor del siglo pasado, John Angel James, cómo él estaba cautivado sobre el reto que como padres tenemos sobre nuestros hijos. Así que pongan atención, por favor, a estas palabras antes de pasar al break de nuestra sección. Decía él, pero ¿cómo amargaría nuestros últimos momentos? ¿Cómo plantaría espinas en nuestro lecho de muerte? El dejaros en la tierra en un estado inconverso, siguiéndonos a la tumba, pero no al cielo. O si fuereis llamados a morir antes que nosotros, ¿cómo pudiéramos nosotros soportar el terrible pensamiento que en el momento inmediato que hubieseis pasado más allá de nuestras gentiles atenciones, seríais recibido a los tormentos que no tienen fin ni mitigación? Y cuando hayáis partido bajo tales circunstancias, hablando de un hijo incrédulo, ¿quién, dice él,
¿quién podrá sanar nuestras heridas? ¿Quién podrá secar nuestras lágrimas? ¿Qué entonces, hijos míos, son todas las adquisiciones? ¿Qué son, hijo mío, todas las posesiones sin la piedad? Inteligencia, un gran entendimiento, una mente bien preparada, y todo esto adornado con el temperamento más afable y los modales más insinuantes, no serán consuelo bajo las pruebas de la vida, ni salvarán a su encantador poseedor del gusano que nunca muere y del fuego que nunca se apaga. Oh no, podrán calificar para la tierra, pero no califican para el cielo. Y ese es el testimonio del pastor Charles Spurgeon con relación a las palabras de su madre en cuanto a esto. Dice él: no puedo decir cuánto yo debo a las palabras solemnes de mi buena madre. Era la costumbre en las tardes del domingo, cuando aún éramos niños muy pequeños, que ella se quedara en la casa con nosotros. Y entonces nos sentábamos alrededor de la mesa y leíamos versículo por versículo, y ella nos explicaba las escrituras. Y entonces luego venía la oración de una madre, y nunca olvidaremos alguna de las palabras de esa oración. Aún ahora, cuando nuestro cabello está gris, lleno de cana, recuerdo en una ocasión, dice Spurgeon, que ella oró así: Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por ignorancia que ellos perecerán, y mi alma debe atestiguar rápidamente contra ellos en el día del juicio, si ellos no se aferran a Cristo. Y ese pensamiento, dice Spurgeon, de una madre atestiguando en el día del juicio en mi contra, eso me traspasó la conciencia, eso conmovió mi corazón. Dice Spurgeon: mi madre me dijo una vez, después de haber orado mucho tiempo por mí, y recuerda que tu madre dirá amén a tu condenación. Esto me ardió, dice Spurgeon, hasta lo más profundo. Debe la madre que me dio a luz y que me amó decir amén a mi condenación final. Oh hermanos, que Dios nos ayude, que podamos abrazar una visión bíblica para nuestros hijos, y que esa visión esté centrada en la gloria de Dios.